o en campamentos, ¿no? En los que se tienen que construir las letrinas, es un momento de mucha vulnerabilidad en el que aumenta mucho la violencia sexual si no están separadas las letrinas o si no está iluminado el camino o si el acceso conecta con algún lugar que se pueda entrar desde fuera. Para las mujeres es más vulnerable. Entonces, pensar hasta lo más mínimo en el que puede ser un derecho humano para todos, para las mujeres se vuelve algo muy delicado. No sé si soy la persona ideal para tener esta conversación. Sin embargo, es una conversación que queremos tener en este podcast de Voces del Camino, acompañados, por supuesto, de todas las compañeras que nos han ayudado a construir este episodio y de nuestras grandes invitadas. Hoy queremos hablar de cómo en las zonas de conflicto, en las epidemias, en las pandemias, en los contextos más complicados que podamos imaginar donde opera Médicos Sin Fronteras, las necesidades de las mujeres seguido no solo no desaparecen, sino que se agravan, ¿no? Es por ello que nuestras grandes invitadas del día de hoy, Mitzi Sánchez, Muchas gracias por la invitación. muchas gracias, que Mitzi es médica en el Centro de Atención Integral aquí en Ciudad de México, y Sinaí Guevara, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Sergio. Y Sinaí recientemente fue coordinadora de proyecto en la emergencia de Hidalgo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias. Es un gusto tenerlas por acá, las dos, ambas mujeres, ambas con mucha trayectoria. Y para comenzar, creo que sería interesante, en primer lugar, saber cómo fue que ustedes se aproximaron a Médicos Sin Fronteras o tal vez el primer proyecto que dijeron, esto es un camino de vida, una carrera que quiero perseguir. Bueno, yo desde muy joven estaba trabajando en grupos de paz, grupos de derechos humanos, promoviendo. Y ahí entre las noticias pues veía mucho información sobre Médicos Sin Fronteras, ¿no? Tenía claro que quería ser médica y que en algún momento quería pertenecer a Médicos Sin Fronteras para ejercer pues esta carrera que yo creo que es una carrera muy humanitaria de la forma en que me atraía. Y así fue como pues antes de tiempo inicié trabajando en MSF. Y conforme me fui desarrollando, vi el interés por la parte de la salud mental, la parte de las necesidades que tienen las personas, para cuidar de ellas, ¿no? Sí, bueno, fue algo similar también, ¿no? También desde muy joven he apoyado diferentes causas y, pues, bueno, Médicos Sin Fronteras siempre ha estado ahí, ¿no? Como una sombra y yo siempre he sentido como mucho respeto por todo lo que hacía Médicos Sin Fronteras. Y bueno, a mí me sorprendió un poco encontrar que había trabajos, que se podía vivir, ¿no? Defendiendo causas. Eso para mí fue una gran sorpresa. Digamos, me fue encontrando mi hobby, al final se terminó volviendo mi carrera, y con Médicos de Fronteras es con quien yo he encontrado más esta realización, ¿no? Con quien me siento como más cómoda y también con quien siento mucha libertad de de defender las causas del modo que yo también lo veo, ¿no? Que comparto mucho esa misma manera de avanzar. Pues también no es solamente una carrera, ¿no? En otro episodio también decíamos que es un estilo de vida incluso y que conlleva muchos sacrificios a nivel personal y pues tenemos en nuestras propias familias, en nuestras comunidades, ¿no? Eh, ¿Qué pensaban o qué les decían cuando quiero ir con Médicos Sin Fronteras, quiero ir a la frontera, quiero ir a Sudán, ¿no? ¿Cómo fue para ustedes? Principalmente mi familia, me decía, ¿no? Pues tienen la idea de que una médica debe de estar en un consultorio, en un hospital, brindando la atención, ¿no? Entonces era como, ¿cómo te vas a ir sola a zonas con altos índices de violencia? ¿Cómo vas a atender, ¿no? De esa forma tan diferente. Pero eso es lo rico y lo que más me llena, el estar en los espacios que a lo mejor las personas no se imaginan que podría darse una consulta.
Sí, bueno, mi familia en realidad me decía: "¿Qué es Médicos Sin Fronteras?", ¿no? O a veces solo les decía: "Es que me voy con MSF", y ellos decían: "¿Qué es MSF?", ¿no? Entonces, no tenían como mucha oportunidad de asustarse. Y, pues, bueno, en mi caso, la primera misión que yo hice con médicos fue en Congo y fue todo un año. Entonces, fue más la sorpresa de qué iba a hacer hasta allá, ¿no? Aunque están un poco acostumbrados también a que siempre les salgo con alguna idea o algún plan que a ellos les puede parecer de mucho riesgo. Y pues bueno, ya saben que la mejor manera de acompañarme o de cuidarme, pues es dejarme ir y ya más bien esperar a que yo me comunique con ellos, ¿no? Entonces, cuando empecé con Médicos Sin Fronteras fue un poco lo mismo, estar esperando ese mensaje, estar siempre esperando la notificación de cómo voy, aunque pues sí, cuando se ponen a investigar exactamente dónde estoy y se dan cuenta de lo que está pasando, se asustan, ¿no? Entonces, digamos que una regla que yo he puesto con mi familia es que no busquen, no googleen. Ustedes espérense a que yo les diga qué está pasando, qué estoy haciendo y cómo lo voy llevando, ¿no? Que ellos no se preocupen desde antes, sino que más bien se esperan a escuchar de mí, ¿no? Y mis amigos, pues bueno, ellos en realidad siempre emocionados por saber, ¿y ahora dónde vas? ¿No? ¿Y a qué llegaste al Congo? ¿Qué fue el proyecto, ¿no? Digamos, de qué se trataba. Sí, el proyecto es un proyecto que llevaba muchos años, llevaba 16 años ya de que lo habían abierto. Congo siempre ha sido muy inestable, entonces ese proyecto pues no tenía razón de cerrar, ¿no? Y tampoco es que no se lograran los objetivos, sino que cada vez que se lograban se aumentaba el nivel de salud y el acceso a salud, pues la guerra, el conflicto, de diferentes cosas hacían que volviera a empezar todo. Yo llegué ahí como promotora de salud, como gestora de promoción de salud, y pues fue bastante retador por la cultura, el idioma, eh, el contexto, la situación de seguridad. em, pues bueno, todo esto era y primera misión con Médicos Sin Fronteras, entender también cómo se trabajaba. Fue un reto grande y pues en ese momento en Congo fue una situación como muy crítica en la que se juntaron muchas cosas, ¿no? Había una epidemia de sarampión, la más grande que han tenido, y pues bueno, teníamos a veces hasta 5 niños por cama, ¿no? O sea, que en términos médicos es como, ¿por qué? ¿No? Ni siquiera tendríamos que llegar a tener 2. Había 5 niños por cama y a veces 6, ¿no? Al mismo tiempo había desnutrición, teníamos todo un programa de violencia sexual, hubo también una epidemia de cólera, y empezó el COVID, ¿no? Entonces, todo al mismo tiempo. El COVID fue lo menos importante. Creo que hubo un paciente y se acabó. Lo más importante era el contexto en general, ¿no? De Congo y de ese proyecto. Ahora está cerrado por cuestiones de seguridad. Y justo, bueno, dentro de este contexto que se juntan varias cosas, ¿no? Que las necesidades de las mujeres en particular se agravan. ¿Cuáles son estas necesidades? Si pudieran recordar alguno en particular, que dijeran, era una situación difícil, pero estas necesidades para las mujeres eran otra cosa. Pues hablando de mujeres en movilidad humana, pues muchas veces en atender situaciones de violencia que vienen acompañadas de los agresores, la cuestión de un espacio seguro, generar protección, eh, esa confianza para actuar inmediatamente por la seguridad. Pues, también son mujeres gestantes, ¿no? Mujeres que a través del camino, pues, están también, cuidando un embarazo que muchas veces no cubren sus necesidades básicas, el alimento, la vivienda, un aporte económico, que, pues, tienen que recurrir al sexo por sobrevivencia. Mujeres que, pues, también, pues, están con menstruación, que requieren espacios higiénicos también dignos, también para lactar. Entonces, no solamente son las necesidades que la trayectoria, la migración para cubrir sus necesidades, sino son espacios diferentes, nuevos, más el contexto de violencia, todas
necesidades que pueden no estar cubiertas. Sí, sí, coincido. En los proyectos de migración, pues se ve esto constantemente, ¿no? Que las necesidades básicas y mínimas se vuelven un riesgo. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, en refugios eh, o en campamentos, ¿no? En los que se tienen que construir las letrinas. Es un momento de mucha vulnerabilidad en el que aumenta mucho la violencia sexual si no están separadas las letrinas o si no está iluminado el camino o si el acceso conecta con algún lugar que se pueda entrar desde fuera. Para las mujeres es más vulnerable. Entonces, pensar hasta lo más mínimo en el que puede ser un derecho humano para todos, para las mujeres se vuelve algo muy delicado, ¿no? No puedes solamente decir, pues ya tienen agua, ya tienen baño, ya tienen casa, acabaste. En el caso de las mujeres se tiene que pensar en toda una ruta de atención, de cuidado, de prevención. Y también, pues bueno, se mezcla en que en los contextos también de guerra, de conflicto, hay una tendencia, ¿no? A la violación como parte de la presión del mismo conflicto. Pues bueno, regresando una vez más, ¿no? A Congo, es de por sí el lugar, el primero o segundo lugar a nivel mundial en violaciones, ¿no? Con todo y que sabemos que no se registran la mayoría de ellas, de las que se registran, es de los primeros lugares. Entonces, durante conflictos esto aumenta y también el nivel de violencia con el que estas ocurren. Esto se mezcla también en otros contextos, ¿no? En Sudán, por ejemplo, donde nosotros estábamos, era una zona muy conservadora, en una zona rural musulmana, eh, y se juntó con la guerra en Etiopía, ¿no? Entonces llegaban las personas de este lado, llegaban soldados, y pues bueno, a veces en esa mezcla las mujeres eran las que estaban en mayor riesgo por esas diferencias culturales, ¿no? Que cristianos ortodoxos no entendían del todo a los musulmanes, y entonces había un riesgo cultural para las mujeres, ¿no? De ver que unas no usaban velo, pues se sobreentendía de un lado de la cultura, pues que eran mujeres que estaban como ofreciendo, ¿no? Entonces esas diferencias culturales se vuelven, no pasa a los hombres, ¿no? En cambio, a las mujeres es un riesgo solamente por ser, por estar, por seguir sus tradiciones, ¿no? O por ser como son. Y justo, no, bueno, decimos el espacio seguro. Y en MSF siempre estamos tratando como de mover esa idea. ¿Qué es un espacio seguro? ¿Cómo se construye un espacio seguro, no? Pues mira, en terreno, un espacio seguro puede construirse desde las carpas, en las piedras, más hablamos como de esa confianza que puedes brindar a las personas, esa escucha para que puedan, hablar sobre los sucesos que a lo mejor nunca han tenido la oportunidad de hablarlo, ¿no? También la violencia sexual es una realidad en México, lo veíamos en las fronteras, ¿no? Que se usaba también como un arma de guerra, que las mujeres fueron sometidas por muchos agresores a violencia sexual, donde pues las mismas familias eran testigos de estas situaciones, ¿no? Y la afectación que tenía tanto para las infancias, para las compañeras, el que fueran testigos de estas situaciones que pues nosotros ya sabíamos que era una realidad, ¿no? Entonces, brindarle un espacio donde pueda hablar de esta situación, pues ayuda bastante. Y algo más que agregaría también es esta parte de el aborto seguro, ¿no? Que muchas mujeres ya sabían que iban a ser, violadas en el transcurso de la ruta y que, pues, el acceder a métodos antifecundativos o a un aborto seguro, pues, también, era muy importante. Sí, también completaría que el espacio pues se entiende a veces mucho como el circuito, ¿no? Como el por dónde entran, dónde salen, dónde se atienden, dónde están los refugios donde pueden estar ellas protegidas. Pero creo que parte de lo que estás mencionando es que el espacio seguro lo construyen también las personas, ¿no? El que tengan alguien que las escuche, el que haya una ruta de apoyo, el que hace rato mencionabas, ¿no? Que a veces vienen con los agresores.
poder separarlas, el poder encontrar una manera de distraerlas de manera que podamos atenderlos. A veces llegamos a cosas muy creativas para poder crear esta ruta, Me ¿no? gustaría saber de esas estrategias justamente, ¿no? ¿Cómo las separas? ¿Cómo generas, ¿no? Ese momento de intimidad, porque es como el primer paso, ¿no? Primero separarlas y luego que te digan lo que sabes que probablemente está ocurriendo, ¿no? Sí, sí, bueno, eh, yo empezaré por decir, lo primero es escuchar, es entender, es saber de dónde vienen, qué están pasando, cuál es el contexto, saber realmente qué es lo que las une a este contexto que las tiene en riesgo, que bueno, no siempre son los familiares, pero a veces sí, y eso es todavía peor, pero entender de dónde viene el riesgo para entonces poder separar, ¿no? Se podría decir, hay veces que es quién decide en ese núcleo, ¿no? En el núcleo que vienen en conjunto, a veces en la migración o a veces en los mecanismos que construyeron para defenderse, ¿no? Ahora pienso, no sé, por ejemplo, en Haití también son guetos de los que ya no se pueden mover, están todos confinados por la misma razón, ¿no? De la violencia. Si salen de una colonia, ya se les puede acusar de espías, ¿no? Entonces, su mecanismo de defensa es mantenerse siempre juntos, pero eso propicia también las amenazas, ¿no? Propicia también las situaciones de violencia. Entonces, es entender quién en ese núcleo decide para entonces distraerlo, ¿no? No sé, recuerdo una vez, pues fingimos otra emergencia, la fingimos totalmente para que la persona que decidiera, pues, no pudiera estar en los 2 lugares al mismo tiempo, tuviera que irse con el niño que estaba ahí. Le dijimos: "No, pues, es que mire su piel, esto es muy grave". En realidad era algo que tenía el 80% de los pacientes, lo cual también es bastante grave, ¿no? Pero 80% de los pacientes tenían este problema en la piel y, pues, le dijimos: "No, venga a ver el niño, esto es muy grave", tal. Entonces, cuando vino el señor, fue cuando pudimos atender a la mujer, que ella pudiera decidir por sí misma, que ella nos pudiera decir qué es lo que necesitaba. Teníamos toda una cadena de taxis y de transportes para que no pudieran seguirla en caso de que la sacáramos de ahí. Y también hay que hacerlo de manera que también sea un sitio seguro para nosotros, ¿no? En el que apoyar a otros no se vuelva un riesgo para las personas que están atendiendo y que podamos poder continuar el servicio y que más personas se beneficien. Se tiene que volver una estrategia creativa, ¿no? No es nada más de decir, pues ya te paso este número de seguridad y tú sales, ¿no? Hay que conectarlos de muchas maneras. Ujú. Que en todo somos un equipo, ¿no? Entonces creamos códigos para que sepan, ¿no? Que estamos ante la presencia o que vamos a tener una persona que ha sobrevivido a alguna situación de violencia. Lo vemos como una emergencia, se crean circuitos para que pues pueda recibir la atención y siempre tenemos en mente que es probable que esa persona sea la primera y la última vez. Entonces, ofertar como todas las, necesidades que podamos cubrir en ese momento, pero siempre empoderando, como decía Sinaí, que la decisión es de la persona, ¿no? Entonces, muchas veces que no sean nuestras necesidades las que queremos cubrir, sino que la persona empiece desde decidir, quiero este tratamiento, quiero este proceso de protección y dar información para poder tomar una decisión informada. Que además tocan un aspecto fundamental, ¿no? De la vida en terreno, tal vez alejándome un poco de los pacientes, pero llevándolo hacia ustedes y ya decías, somos equipo, ¿no? Y el equipo de las mujeres, de las trabajadoras humanitarias y de cómo se tienen que proteger entre sí mismas para generar estos espacios, darlos, pero también para resguardarse, ¿no? ¿Cómo ustedes han vivido esto? Por ejemplo, en un contexto en la frontera, Acapulco, en el momento de, pues, más álgido de la violencia, ¿qué distancia puede haber, no, con un proyecto en el Congo o en el Sudán, no? Por ejemplo. Sí, pues son temas que, si quieras o no, tienen un impacto en tu salud mental, en tu día a día, porque son espacios en los que también te desenvuelves de forma personal, ¿no? Y debes de cuidar muchísimo la salud mental, tener como sí cierta distancia, esa empatía, pero una distancia para que las historias no lleguen a afectarte, ¿no? O sea, sí, para mí dentro de los primeros proyectos que fue totalmente de violencia sexual, atender a nacionales, el
conocer que estas situaciones no estaban tan alejadas de mí, ¿no? Que ocurrían en mi país, fue muy impactante, ¿no? Y que pues sí te puede causar pues algún trauma vicario por el impacto, ¿no? Entonces es cuidar mucho la salud mental a través de espacios terapéuticos, espacios recreativos, a través del ejercicio. A mí me ayuda muchísimo a sacar como todas estas cuestiones emocionales y pues seguir ahí porque yo sé que se está como generando un cambio, ¿no? Sí, creo que todo lo que vas describiendo, eh, es esta red, esa misma red que tratamos de construir para los pacientes, es la que construimos hacia adentro, ¿no? O sea, el ser parte de Médicos Sin Fronteras, en realidad eso es lo que significa, ¿no? Que tenemos esta libertad para poder estar con los pacientes, ser creativos, proponer cosas, pero lo que nos respalda es eso, es que la red ya está construida, ¿no? Es que, nos comunicamos, ¿no? Desde antes del paciente, ¿no? Como decías, informamos, va a venir tal paciente, entonces hay que cuidar esto, ¿no? Igual mencionando casos muy específicos, tenemos un paciente de salud mental a quien lo detonaba el color rojo. Y rojo es el símbolo de Médicos Sin Fronteras, ¿no? Entonces, teníamos que organizarnos desde antes. Mañana hay paciente con tal, ¿no? Y quien lo atendía era una doctora y una psicóloga, ¿no? Entonces, a las 2 había como que revisarles todo, ¿no? Así como de dónde, cómo está tu consultorio, revisar si había una maceta, lo que sea que fuera rojo, quitarlo, y nadie ir vestido con algo rojo, ¿no? Entonces, es una red, es una como el espacio seguro es eso, ¿no? Es que la gente está siempre muy abierta, muy participativa, que creo yo, todas las personas que hasta ahora me ha tocado que entran a Médicos Sin Fronteras es porque ya tienen esta conciencia, es porque ellos quieren ayudar, ¿no? De cualquier forma y que queda claro que no es nada más, ¿no? El doctor, ¿no? Que está frente al paciente, ¿no? Sino hay todo un montón de cosas pasando alrededor, encima, para protegerlos, para cuidarlos, para hacer que ellos lleguen bien, para hacer que tengan el medicamento, para hacer que una consulta se dé, ¿no? Que una consulta se define como un espacio seguro, ¿no? Entonces, digamos, lo que a nosotros nos cuida, nosotras particularmente, pues es esa red. Justo me hacen preguntarme de las redes internas, sus compañeras, ¿no? Específicamente, ¿qué importancia tienen para que puedan hacer su trabajo con satisfacción? Pues las otras colegas, ¿no? Las otras colegas humanitarias que están, no solamente MSF, ¿no? Pero también de otras organizaciones, de contrapartes, colegas que pueden ser lideresas comunitarias, ¿no? ¿Qué aprenden de ellas, no? Y cómo ustedes se lo llevan. Sí, pues las mismas pacientes, ¿no? Las mismas personas que vamos acompañando, aprendes muchísimo, ¿no? De la resiliencia, em, de cómo a pesar de toda la situación que están viviendo, pues quieren seguir adelante, ¿no? Cómo poder acompañar, que sanen, que puedan volver a confiar en la humanidad. Y de las colegas, pues no solamente trabajamos con colegas médicas, con psicólogas, promotoras, de nuestras compañeras que están en farmacia para abastecer los medicamentos, eh, pues también esa admiración, esa devoción, compartes pues como estos valores, ¿no? De trabajo y te hacen que pues el trabajo sea más llevadero, ¿no? A pesar de las historias, que te sientas acompañada, y también que te generen un espacio seguro. Mucha admiración y aprendizaje de cada una de ellas. Sí, también el cuidado, pues es algo que tradicionalmente siempre ha recaído en las mujeres, pero también es algo que naturalmente nos surge más fácilmente, ¿no? Entonces es algo que se nota, es algo que se nota en donde sea que a mí me ha tocado trabajar. Es siempre una mujer la que pregunta si ya comí, la que pregunta si hay agua, la que está al tanto de cómo me siento, ¿no? Si hoy mi humor cambió, ha sido siempre una mujer la que se acerca, ¿no? A preguntarme cómo voy, ¿no? Cómo lo estoy manejando o si algo pasó, es la que le da seguimiento una semana después, ¿no? Entonces,
sí creo que esa atención particular y más humana que tenemos las mujeres es algo que se nota y que siempre se apoya, ¿no? Y que también hacia afuera, porque mencionabas, ¿no? Las contrapartes, cuando son mujeres, el trabajo fluye muy bien, ¿no? Cuando son hombres hay que negociar más, hay que hablar más, hay que explicar más, ponernos bien de acuerdo, llegar a los detalles para entonces decir, ok, sí avanzamos, ¿no? Y cuando son mujeres, basta así ¿cómo ves? Vamos, hecho. ¿No? Y nos entendemos muy rápido qué es lo que queremos y por qué lo queremos hacer, ¿no? Y para no dejarlo en abstracto, voy a llegar a un ejemplo en concreto. Pues estábamos en un lugar muy crítico, ¿no? En el que la situación legal de las personas no era clara, ¿no? Y ahí era donde estaban los pacientes. En particular en este lugar no teníamos el derecho de atender. Lo estábamos buscando y por eso estábamos ahí haciendo esta visita un poco política, tratando de quedar bien con las personas. Y quien estaba ese día ahí era el secretario de Gobernación, quien estaba así como cerrando todas las puertas y él también tratando de quedar bien, ¿no? Vimos una persona que claramente era una superviviente y pues fue muy inmediato en el que la psicóloga que estaba ahí y yo así nos volteamos a ver. No tuvimos que decir nada para saber qué es lo que teníamos que hacer con esta paciente, ¿no? El secretario como que a mí al contrario me hizo pasar a otro lugar para que me alejara de esa situación y no me diera cuenta de lo que estaba pasando cuando claramente era muy obvio, ¿no? Ya saliendo él hizo un chiste, una broma hablando muy mal de la violencia sexual, ¿no? Entonces digamos, estas cosas son de esas que personalmente uno podría reaccionar, uno puede tener sus ideas, pero cuando estás frente a la situación y frente a alguien que necesita ayuda, pues revalorizas todo lo que vas a hacer, ¿no? Y entonces no dije nada, me reí un poquito con él, tal, pero bajita la mano, la psicóloga y yo encontramos la manera de intercambiar nuestras tarjetas y pudimos, unos días después, esta persona llegó, ¿no? A la clínica, ¿no? Entonces es el tipo de cosas en el que te das cuenta que es la red de mujeres la que ahí se activa, ¿no? Que justo me hacen pensar pues del otro lado, ¿no? Como los retos, las conversaciones incluso a veces innecesarias, difíciles que tienen pues que tener tal cual para concientizar a líderes de una comunidad, a un padre de familia, incluso una contraparte o incluso staff de MSF. Sí, sí pasa. Desgraciadamente es un riesgo y creo que es una de las razones por las que muchas veces cuando yo digo, estoy con Médicos Sin Fronteras y viajo y hago esto y muchas experiencias, tal, escucho yo quisiera hacer eso, ¿no? Y yo no sé si quisieras, ¿no? No sé si realmente lo piensas bien, quisieras, ¿no? Y creo que es algo que también cuando están haciendo el reclutamiento en Médicos Sin Fronteras, cuidan mucho, ¿no? Te ponen frente a la realidad. No es tanto un sí te queremos, mira tus cualidades o tus conocimientos o tu técnica. En realidad dicen, ¿realmente quieres esto? Es un riesgo, ¿no? Puede haber exposición de muchas cosas, de secuestro, de violación, pues no sé, ¿no? Como de quedarte encerrado en cárcel. Hay muchos riesgos reales y realmente no todas las personas estarían dispuestos a asumirlos. Eh, Me ha tocado a mí que algunas colegas hayan sido, pues, hayan sufrido este tipo de situaciones y lo mismo, ¿no? Lo que se activó fue la red, los protocolos de Médicos Sin Fronteras también para poder ayudarla y rescatarla, ¿no? Entonces es real, ¿no? Ese riesgo está siempre ahí latente. Instancias de micro y macro machismos, ¿no? Que me imagino que pues son lamentablemente parte de la cotidianidad de problemas a resolver, ¿no? A ti, Mitzi, por ejemplo, con pacientes del CAI, eh, igual en alguno de los proyectos, en migraciones, ¿cómo te has enfrentado a esto? ¿Cómo has sabido navegarlo, resolverlo, sin morir de la frustración? Porque seguro es horrible, ¿no? O sea, Sí, sí, pues he visto como un cambio, ¿no? O sea, sí, la primera vez que me enfrenté a estos comentarios machistas, ¿no? De eh, sobrevivientes de violencia sexual que decían, ¿a qué vienen, no? Si bien que les gusta, están con la misma pareja, va a regresar, ¿para qué atendemos? Pues sí reaccionaba de una forma un poco menos diplomática.
y poco a poco aprendes, ¿no? Como a ir, pues, midiendo las palabras para que llevar, fuera del espacio como esos enojos, que es una realidad, ¿no? Con los pacientes, ¿no? Nosotros podemos tener el chip de que, derechos humanos, de que es una emergencia, pero muchas veces, los mismos pacientes, ¿no? Son los que tienen muchas, ideas, machistas y que, pues, estás atendiendo a esa persona, ¿no? Que tienes que ver cómo puedes adaptar, cómo explicar, el por qué, no estás como en la misma idea que la persona para poder brindar la atención, ¿no? O sea, pasa mucho también, por ejemplo, con hombres que han vivido situaciones de violencia sexual, que es sumamente difícil expresarlo ante una mujer que ha vivido esta situación, ¿no? Que se ven como muy vulnerables. Entonces, como también crear ese espacio seguro ante la revelación y pues que el género no va a influir para que una persona tenga más valor que la otra, ¿no? Y bueno, es que son situaciones justamente, no sé, me haces pensar un poco si no se quiere vulnerabilizar ante una médica mujer, una psicóloga mujer, yo creo que menos ante un psicólogo o un médico, ¿no? Entonces, incluso ellos mismos se benefician del espacio seguro que ustedes construyen para mujeres, ¿no? Sí, sí, también algo que ahorita me recordó esto que comentabas, es que a veces pensamos pues que va a ser en la consulta en el que las personas se sientan seguras y hablen, pero llega a pasar que quizá el conductor que está al lado del automóvil, él está cuidando, él está viendo otras cosas, ¿no? Como quién se acerca, tal, él tiene otra formación, pero pues un hombre quizás se sienta más seguro, ¿no? En decirle a él, oye, ya vi que son de Médicos Sin Fronteras. Entonces, hay veces que no tenemos que solo pensar en el que hasta que lleguen a la consulta en donde las personas tienen que estar formadas, sino siempre tratamos también de formar a todas las personas, ¿no? Quien trabaja con Médicos Sin Fronteras en cualquier rol, si está en un rol de limpieza, si está manejando, si está en cualquier rol, son parte de Médicos Sin Fronteras y tienen que saber reaccionar ante la confianza de la gente porque la construimos entre todos. Ellos ven el logo y no reconocen, bueno, no, me espero hasta que llegue con el doctor o me espero hasta que llegue con la enfermera. Ven el logo y si se sienten seguros, todos tendrían que estar preparados para ello, ¿no? Entonces, es parte de la red que construimos que aunque sí, ¿no? La consulta es el núcleo que estamos protegiendo siempre, la red tiene que estar toda formada, ¿no? Desde cualquier posición. Y justo hablando de los roles, ¿no? Porque en cada contexto, y ni siquiera tenemos que irnos a África para eso, ¿no? En Ciudad de México será una cosa, en Reynosa será otra, en Acapulco será otra, en Hidalgo será otra, ¿no? Pues son roles medio distintos, ¿no? Que tienen para las mujeres en cada uno de estos contextos. ¿Ustedes sienten que siempre se tiene que adaptar como a partir de cómo se configura esta comunidad para un proyecto, realizarlo y tener como incidencia, digamos, dentro de este grupo, o realmente como que tienen un mecanismo para acceder? Pues, a grandes rasgos sí es el mismo, ¿no? Pero siempre se tiene que adaptar. Sí, debes de conocer como el contexto previamente, las necesidades, porque no va a ser lo mismo un proyecto de salud mental, un proyecto de atención a sobrevivientes de tortura, a un proyecto de violencia sexual o la atención integral de personas en movilidad. Entonces, en MSA, pues sí, las bases, las prioridades son las mismas y los roles pueden ser similares, pero se tiene que adaptar a las necesidades de la población con la que estás trabajando. Sí, se adapta porque, si no, no hay un diálogo, ¿no? Nosotros no podemos llegar a tratar de ser una planadora y decir: "Esta es lo que se va a hacer de ahora en adelante", porque en realidad eso no ayuda a nadie, ¿no? Entonces sí llegamos con nuestra idea de qué es salud, qué es acceso a la salud, qué es el derecho, ¿no? Cómo las personas pueden ejercerlo mejor,
pero no podemos llegar a decirles cómo se ejerce. El cómo, ese sí se construye en un diálogo muy amplio, que toma tiempo. Probablemente las primeras semanas no siempre se llega a lo mismo que al mismo trabajo, a la misma fineza de trabajo al que se llega después, ¿no? Y de ahí, una vez más, miré a un ejemplo, ¿no? Que sería, hablando de violencia, en un contexto habíamos visto que estaba aumentando, ¿no? La violencia porque había más exposición de las mujeres por necesidades de contexto. Eh, entonces organizamos, porque vimos que los que realmente decidían eran los líderes religiosos. Entonces organizamos esta reunión con los líderes religiosos. Necesitábamos un traductor, que afortunadamente el que encontramos era hombre, porque quienes llevábamos la reunión éramos dos mujeres, y para los líderes religiosos era como imposible, digamos, el respeto de igual, ¿no? A una mujer. Entonces, bueno, porque había un traductor hombre, nos aceptaron, ¿no? Dijeron, ok, ¿por qué vamos a hablar con él? Sí, sí, van a hablar con él, ¿no? Aunque éramos nosotras las que traducíamos, ¿no? Pero nosotras éramos como invisibles, no estábamos ahí. Y al final llegamos como a un acuerdo de que efectivamente era malo golpear a las esposas, que no lo tenían que evitar, que ellos iban a recordarles en las religiones que todos llevaban. La mayoría era musulmana, pero había diferentes grupos, ¿no? Que no había que golpear a sus esposas, ¿no? Y que entre los hombres se iban a castigar si lo hacían, ¿no? Ah, muy bien. ¿Pero por qué? Ah, bueno, pues y eso escucharlo fue como, bueno, al menos llegamos a un acuerdo, ¿no? Pues porque las mujeres tienen el cerebro menos desarrollado, y pues claramente son más tontas y pues los hombres tienen que ser pacientes y ayudarlas a decidir correctamente, ¿no? Bueno, fue como un, ok, llegamos a medias, ¿no? Poco a poco, pero llegamos a un entendimiento, ¿no? De que la violencia no era la solución. Ya luego vemos las causas, ya luego vemos las razones, ¿no? Pero siempre hay que escuchar, ¿no? A las otras partes, por mucho que podamos o no estar de acuerdo al 100 con todos. Oh, y qué complicada conversación, ¿no? Especialmente conociendo el perfil de una trabajadora humanitaria de MSF, pero pues teniendo en mente el paciente como fin último, las mujeres que están atendiendo, que a fin de cuentas, pues ya lo decían un poco antes, ¿no? Pero son las que otorgan el acceso a la comunidad, son las que realmente en infinidad de proyectos, pues permiten incidir y permiten hacer el trabajo, ¿no? ¿Ustedes cómo lo han vivido? Eh, pues eso suena como en las comunidades, ¿no? Pero a mí me llegó a pasar con personal médico, ¿no? Que también no quería hablar con nosotras por ser mujeres, ¿no? Que se dirigía al trabajador social porque era hombre, ¿no? Y toda la conversación se dirigía hacia esta persona, ¿no? Entonces que no solamente pasa en las comunidades, con los religiosos, sino también es una realidad a la que nos enfrentamos con personas que tienen mayores estudios, ¿no? Y escuchando lo que nos comentaba, pues también me tocó trabajar en comunidades donde era al revés, ¿no? Que las mujeres llevaban la batuta y eran las que tomaban las decisiones, las que se capacitaban para la atención de los partos, para la atención médica, porque las unidades médicas pues estaban muy alejadas y el trabajo, pues, se notaba, era muy diferente el poder llegar, el sensibilizar, trabajar en conjunto a comparación, pues, como a estas barreras que podemos ver cuando, pues, son los hombres los que ponen o imponen las reglas. Sí, y lo mismo no llegar con fórmulas, ¿no? Sino sí el escuchar, ¿no? Porque, pues, si no te abres a saber que quizá aquí son las mujeres son las que deciden, te pierdes esa oportunidad, ¿no? De construir, y también pasa el caso contrario, ¿no? En un lugar llegamos con la fórmula de que, pues, las clínicas de violencia sexual, pues, íbamos a priorizar que, hubiera ginecólogas mujeres, ¿no? Doctoras mujeres, psicólogas mujeres, ¿no? Para facilitar la atención,
Y pues como al mes más o menos nos costó mucho llenar esas posiciones porque había pocas mujeres que tuvieran ese nivel de educación. Las encontramos y al mes, pues en una encuesta que hacemos con los pacientes para también saber qué es lo que piensan del servicio, nos dicen que en este lugar, en particular el servicio obstétrico, sentían más confianza cuando lo hacía un hombre, ¿no? Porque las mujeres en esta zona tendían a decir, pero si yo ya tuve muchos partos, ¿tú por qué te quejas? Eso ni duele, yo ya tuve 3 hijos, este es el primero de que lloras, ¿no? Entonces, no sirve el llegar con fórmulas, ¿no? Siempre hay que llegar y escuchar, ¿no? Y te sorprenden a veces las cosas, ¿no? No hay ninguna red que construir, ya existe, ¿no? Solamente hay que pasar el mensaje. Ujú. Y teniendo en cuenta, de verdad, es como inspirador eso. Y justo les quería pedir como una nota positiva. Ya les había preguntado algo que hubieran aprendido, pero algún ejemplo de algo concreto que digan, ahí está la solidaridad, ahí está la resiliencia, algo que ustedes como que pues puedan visualizar con mucha claridad de su trabajo humanitario todos estos años. ¿Por dónde empezar? Sí. O bien puede ser como realmente una paciente o un componente en particular que se haya implementado así. Por eso es amplio. Más que contestar la pregunta, Está bien. explicaré un poco por qué cuesta tanto contestarla. Y es porque creo que eso es lo gratificante de hacer este trabajo humanitario, ¿no? O sea, que claro que tiene su precio, que claro que no todos tomarían el riesgo, ¿no? Aunque muchos piensen, me gustaría hacer eso, la razón por la que no se hace es por todo lo que, el costo que lleva, ¿no? Que a veces es el dejar familias, el perderte los eventos, el de perder amigos, ¿no? Pasan muchas cosas, ¿no? Pero lo gratificante es todo lo que vemos, todo lo que aprendes, todo el crecimiento personal, resumirlo en un solo caso o en un ejemplo es imposible. Sí, es muy difícil, ¿no? Después de tantas personas, pero yo hablaría de ahora, justo en el CAI, lo que me ha permitido es ver la evolución de las personas, ¿no? Ver cómo pueden llegar en una situación muy compleja, ¿no? Que evitan a las personas, que no confían ya en la humanidad, como a través de el tratamiento, de este espacio seguro, pueden ir, pues sanando, ¿no? Y volver a confiar y tener sueños y querer nuevamente seguir adelante, ¿no? Em, y pues hablando de un una mujer de la cual aprendí muchísimo, me aporta y recuerdo bastante, fue una paciente sobreviviente de violencia sexual en la frontera sur por múltiples agresores y pues por esta situación vivía con VIH y era madre también, ella todavía, pues, quería seguir el camino, y en ese momento, pues, también llegó otra paciente que había tenido como una situación similar, ¿no? Y que esta mujer, después de como sus atenciones, el tratamiento, eh pudiera tener como esa cercanía, ese acompañamiento con esta mujer para poder aportar, para poder ayudarle, ¿no? Entonces, como a pesar de tanto sufrimiento, también quiso ayudar a otra persona para que no atravesara la enfermedad, ¿no? Como el VIH, con pues, como una mujer puede acompañar y cuidar a otra persona. Ujú. Sí, creo que, no sé, pensando en algún caso de mujeres, ¿no? Para seguir en este tema. No sé, pienso en una marcha que organizamos en una situación como muy tensa, porque ahí estábamos muy cerca del conflicto, una guerra, se escuchaban a veces tiroteos, las bombas. Eh,
y adaptamos un 25 de noviembre, ¿no? Que es el Día Mundial por la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Em, no lo podíamos llamar marcha porque era muy político y podía causar conflicto, no lo podíamos llamar demostración, manifestación, nada, nada así, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer algo grupal? ¿Cómo podemos hacer que las mujeres estén juntas hablando de las cosas a las que han sobrevivido? Y pues lo llamamos el Río Naranja, ¿no? Entonces, como Río Naranja sí pasó, ¿no? Para eso sí nos dieron la autorización de hacer la ruta, pero por lo mismo, ¿no? De que ya llevábamos varios meses hablando con estos grupos de mujeres, ya teníamos su confianza, no queríamos ser nosotras las que les dijéramos qué hacer, cómo hacerlo, y les dejamos totalmente la libertad, ¿no? Solo les dijimos, de aquí a acá queremos hacer algo, ¿no? O sea, y tienen esta hora o estas 2 horas para hacerlo, ustedes deciden qué hacer. Y la parte de preparación fue muy bonito que entre todas cooperaron, todas hablaron, hicieron como un pastel que tenía que ser naranja, ¿no? Y en los lugares en los que estaban fue un reto enorme conseguir todo lo que ellas querían para que fuera naranja. Pero un momento que fue muy revelador fue saliendo de la clínica, empezar a hacer esta actividad ya de manera pública, fuera de lo privado que era donde ellas se sentían libres. eh, Fue muy claro que fue la primera vez que ellas pudieron ser visibles, ¿no? Agarraron letreros que estaban escritos, pues, en diferentes idiomas, en tiriña, en árabe, en inglés también, para que nosotros supiéramos qué decía, que decían esperanza, que decían paz, que decían fuerza, mensajes que ellas eligieron. Eh, Cuando empezó la marcha o el río, ellas decían: "¿Pero quién empieza a caminar?". Y nosotros: "Pues ustedes lideran, ustedes dirigen". Nosotras, y se pusieron todas en línea. Cuando empezaron a caminar, yo sentí que algo cambió, ¿no? O sea, fue muy notorio que ellas nunca habían decidido qué hacer, a dónde ir, menos públicamente, ¿no? Menos fuera de los contextos en los que se les permitía, que eran sus casas o las familias. Ese momento se les vio como hasta brillaron, ¿no? Decir, puedo hacerlo, ¿no? Eso para mí fue muy bonito. Son imágenes muy conmovedoras las que comparten. Sí. Lo agradezco mucho. Se nos acaba el tiempo, pero lo quiero plantear de igual manera. em, un mensaje que ustedes les gustaría transmitir, ya sea a sus pacientes, a sus colegas, a mujeres que quieren entrar a este trabajo humanitario, ¿qué les dirían? Yo, Otra yo pregunta difícil. Otra pregunta. Pues, yo más bien diría que porque muchas veces se sobreentiende, ¿no? Y tengo un amigo que siempre hace esta broma, ¿no? De que cuando me preguntan a qué te dedicas, siempre hace el chiste de héroes. Y creo que a veces se malentiende, ¿no? Que para poder apoyar o para poder aportar o ser parte del cambio, tienes que estar ahí en la línea, el filo, darlo todo. Y la verdad es que no. La verdad es que, se es héroe igual en tu día a día cada vez que estás construyendo un mundo mejor, ¿no? Y creo que eso es lo que se tendría que mantener, que no tienes ni que ir al otro lado del mundo, ni que tienes que estar como siempre así en las situaciones de violencia, sino, pues nada, lo que hay que mantener es que sí estamos construyendo otros mundos, ¿no? Y que sí se puede y nada, que desde cualquier lugar pueden apoyar. Que sí, quizá no es un contexto que sea para todos. Sí es muy gratificante, pero también tiene muchos retos. Eh, Hay muchos crecimientos, no solamente profesionalmente, personalmente, eh, y que, pues, si están interesados en formar parte de este cambio, pues, ya sea como donantes, ya sea como miembros del equipo, pues, que puedan darse una oportunidad. Agradecer mucho a mis colegas, a mis compañeras, que he aprendido bastante de ellas. Admirable el trabajo que hace y a todos los pacientes que en algún momento he podido estar acompañarles, pues también que he aprendido muchísimo de esto. Y es algo que sin duda seguiré haciendo y me encanta, me apasiona. Muchas gracias, Mitzi. Muchas gracias, Sinaí.
Esto fue Voces del Camino. Pueden escucharnos en todas las plataformas y seguirnos en redes sociales a través de msf.mx. Muchas gracias por acompañarnos.